El amor prohibido de Don Ramón y la bruja del 71. Dicen que los amores más intensos son esos que no salen para todos, los que no se dicen, los que viven y mueren en silencio, pero también son los que más duelen. Hoy te contaré una historia que pocos conocen, una historia que no nació en un cuento de hadas, sino en un set de televisión, donde todos se reían, pero había alguien que amaba a otro. Ella era Angelines Fernández, la bruja del 71, quien en la vida real adoraba, amaba a Don Ramón. Y detrás de esas máscaras que hicieron reír a millones, existió un amor que nunca se rompió, ni siquiera con la muerte. Ponte cómodo, porque lo que estás por escuchar es la historia más triste, pero también más hermosa y más humana de todo el Chavo del Ocho. Angelines Fernández Sabat nació el 9 de julio de 1922 en Madrid, España, y su infancia no tuvo nada de mágica. A los 14 años, la Guerra Civil Española la alcanzó como un rayo. Las bombas cayeron en su barrio. Los disparos se escucharon desde la ventana. Ella, siendo apenas una adolescente, vio la oscuridad más profunda del ser humano. Pero en ese caos, tomó una decisión que cambiaría su destino. Se unió a la resistencia antifranquista como colaboradora. Sí, la tierna bruja del 71 del futuro. Fue una joven que desafió a una dictadura real. A los 20 años, Angelines Fernández huye de España, cruza océanos, huye de la represión, busca un futuro donde nadie la silencie. Y ese futuro estaba en México. En 1947, México se convierte en su nuevo hogar. Allí conoce a gente poderosa del cine de oro: Arturo de Córdoba, Luis Aguilar y Fernando Fernández. La vida parece abrirse como un telón recién iluminado. En los años 50 y 60, Angelines actuó en películas como El Águila Negra, Los Vampiros de Coyoacán, La Casa del Terror o La Corte del Faraón. Pero su destino cambió en 1968, cuando un comediante delgado, carismático y de un humor muy fino la recomendó para un nuevo proyecto de comedia que no sabían que se iba a volver legendario. Ese hombre era Don Ramón Valdés, y Angelines aceptó inmediatamente, porque si Ramón lo decía, ella confiaba. Ramón Valdés ya era un actor consolidado. Había nacido en 1923 en la Ciudad de México. Era parte de una familia legendaria en el cine, los Valdés. Sus hermanos, Tintán y el Loco Valdés. Ramón tenía una cosa que pocas personas pueden presumir: un carisma natural, una luz en los ojos, un humor que no se fingía. Cuando Angelines lo conoció, quedó encantada. No enamorada todavía, pero sí profundamente conectada. Ramón era protector, era amable y tenía un alma que parecía no encajar en el mundo. Angelines, por su parte, tenía una herida de guerra en el corazón. Sabía de pérdidas, sabía del dolor, sabía del silencio. Dos almas cansadas, pero vivas. Fue Chespirito quien los juntó definitivamente para el Chavo del Ocho en 1971. Y ahí ocurrió lo inevitable. Y es que Don Ramón y Doña Clotilde, la bruja del 71, hicieron magia. Cuando Angelines recibió el personaje de Doña Clotilde, no sabía que estaba a punto de escribir un capítulo eterno en la comedia mundial. Pero la magia surgió por una razón que el público nunca vio. Angelines Fernández amaba profundamente a Ramón Valdés. Y lo que vemos en pantalla no era actuación, era real. Cuando Doña Clotilde miraba a Don Ramón con ternura, era Angelines mirando a Ramón, el hombre, no al personaje. Cuando se ponía nerviosa con él, era Angelines Fernández luchando con sentimientos que jamás confesó. Y cuando Ramón le decía Ron Damón, ella sonreía de verdad. ¿Pero fueron pareja? No, nunca lo fueron oficialmente. ¿Se amaron? Sí, pero cada uno a su manera. Ramón era un alma libre, un enamorado del mundo, casual, noble, pero con una vida muy complicada. Angelines era su refugio, pero sabía que no podía pedirle más de lo que él podía darle. Jamás le exigió nada, jamás le reclamó, jamás mencionó su amor. Simplemente lo acompañó, lo cuidó, lo respetó y lo admiró más de lo que el mundo supo. La despedida más triste llegaría en 1979, cuando Ramón Valdés abandona el elenco de Chespirito, y quien más lo sintió fue Angelines. Trabajaron juntos desde hacía más de 10 años, y ahora él no estaría más. Cuando Ramón enfermó de cáncer de estómago en 1987, Angelines lo visitó siempre que pudo, siempre con esa mirada triste, siempre cuidándolo en silencio. El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés murió, y Angelines también murió por dentro. Se rompió, literalmente. Ella declaró alguna vez: yo lo quise mucho, muchísimo. Y todos en el elenco dijeron lo mismo. Tras la muerte de Ramón Valdés, Angelines Fernández nunca volvió a ser la misma. Angelines Fernández siguió trabajando en Televisa, pero el brillo en su mirada se apagó. Luego, en los años 90, comenzó a enfermar. Fumaba demasiado. Era su refugio desde joven. En 1994, Angelines fue diagnosticada con cáncer de pulmón, y aún así jamás se quejó. Fallecería el 25 de marzo de 1994 en la Ciudad de México.
Tenía 71 años. La edad era perfecta para la bruja del 71, pero demasiado pronto para un alma tan noble. Ambos murieron, pero el amor sobrevivió más que la muerte. Hoy, ambos descansan uno al lado del otro, en el Panteón Jardín en Ciudad de México. Las tumbas están muy cerca, como si el destino hubiera dicho: lo que no se dio en vida se acompaña en la eternidad. Angelines Fernández nunca fue la protagonista de una historia romántica en televisión. Nunca tuvo un final feliz, al menos no uno convencional. Siempre amó a don Ramón, y él amaba a ella, solo que de manera diferente. Pero si algo nos enseña su vida, es que el amor real no siempre necesita besos, ni abrazos, ni siquiera la palabra te amo. A veces solo necesita estar ahí, la presencia. A veces es más importante. Ramón fue su alegría. Angelines Fernández amó en silencio, pero amó de manera fiel. Y aunque ella lo amó más de lo que él supo, la historia de ambos sigue viva. En cada capítulo, en cada risa, en cada recuerdo. Porque hay amores que no se dicen, pero se quedan grabados para siempre en el corazón del mundo. Es así que cuando veas a doña Clotilde mirando a don Ramón con esos ojos que parecían derretirse, recuerda que lo que estás viendo no es actuación, es real, es cine. Estás viendo la memoria viva de un amor imposible. Estás viendo una mujer que sobrevivió a la guerra, al exilio, pero no pudo sobrevivir a la ausencia del hombre que más amó, que más quiso. Y cada vez que escuches la risa de don Ramón, piensa que en algún rincón del universo, Angelines Fernández lo sigue mirando como en el set, con ese amor silencioso, eterno, absoluto, con ese amor que no muere. Porque hay historias que no se escriben en libretos, se escriben en el alma, y esta es una de ellas. La bruja del 71 dejó de existir un día, pero Angelines Fernández, ella sigue viva cada vez que alguien ama en silencio. Yo soy Marco Antonio. Esto es Biografías Legendarias.